esta unidad inicia un ciclo que tiene que ver con toda la vida del matrimonio. Tenemos matrimonio, hoy vamos a ejercicios personales, la clase que viene va a ver nulidad y extinción. Las siguientes 3 clases tienen efectos patrimoniales y después viene el divorcio, el ciclo de la vida del matrimonio en esta parte. Como recomendación, la bolita de hoy es una bolita básicamente de código. Seguir el código es una bolita simple. Cuando están acá, aprovechen para seguir el código y ir marcando cosas. Es una bolita que con un poquito de atención no la van a volver a estudiar para el parcial, por ejemplo. Pero yo personalmente les recomiendo que todo lo que tiene que ver con efectos patrimoniales no se pierda ninguna clase, son clases que van a hacer acá. Es un tema mucho más complejo, no porque no lo vayan a poder ver solos, pero sí porque tiene muchas aristas, muchas cositas que con la explicación son más fáciles que solito frente al libro. No se las pierdan. Si por esas casualidades tienen algún paro y afines que vienen teniendo últimamente, hablen con la doctora a ver si pueden hacer una clase, o sea por Zoom, pero no se pierdan esas clases. Cuando hablamos de matrimonio, ¿de qué hablamos? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de matrimonio? Unión. Un acto jurídico. Un acto jurídico. ¿Qué más? Bueno, está que produce ciertos efectos jurídicos también, como derechos, obligaciones. Así es, jurídico, produce Bilateral. Bilateral. ¿Qué más piensan? ¿Les parece que nuestro matrimonio es igual a cualquier matrimonio, que hay una definición general de matrimonio? ¿No? ¿Está relacionado con familia? ¿No? ¿Sí? Sí. Hola. El matrimonio sin duda es un eje central de esta materia. No solamente porque la materia se trata de familia, sino básicamente porque existe una relación, y siempre existió una relación entre lo que es el matrimonio y la familia. Y han compartido una trayectoria histórica a lo largo del tiempo. Durante muchos años, el matrimonio fue la base de la familia legítima. La única familia para la que la ley tenía ojos era la familia que se formaba sobre la base del matrimonio. No se aceptaban otras formas familiares, no se reconocían otras formas familiares. Esta familia matrimonial respondía a la base de lo que en ese momento histórico, social y jurídico era lo que se reconocía como matrimonio o como base o como fundamento de esta pirámide que se erigía o que formaba la familia en general. Por eso podemos hablar en realidad de que hay como una evolución histórica del concepto de matrimonio que se inicia con la sanción del Código Civil y que termina con el Código Civil que tenemos actualmente. Esta evolución marca que al momento de la sanción del Código, Vélez dijo, en esta mujer de no meterse, no reguló el matrimonio, lo dejó para que lo regulara la Iglesia, ya estaba en manos de la Iglesia y siguió estando de este modo. Les dijo que cada persona se case por su propio culto y respetamos así la diversidad de cultos, sin intervenir en cuestiones que para el momento guardaban mucha más relación con lo religioso o con lo moral que con una regulación legal. Esto implicó algunas diferencias particulares, porque no todos tenían un culto en nuestro país o representantes de su culto para llevar adelante la unión matrimonial. En este momento,
el matrimonio era un sacramento, pero no tenía ninguna regulación desde la ley civil. La primera regulación llegó en 1888 con la ley de matrimonio civil, que es la que seculariza, marca el fin de la intervención de la Iglesia, el nacimiento de los registros civiles, y se inicia este proceso de regulación civil del matrimonio. El matrimonio entonces deja de ser un sacramento y se acerca a todas las personas, inclusive a estas que no tenían un culto en nuestro país. Pero tengamos en cuenta que nuestro país fue siempre de una tradición cristiana fuerte y por lo tanto esta es la religión base que muchas veces ha ido sentando los principios o delineando lo ético y lo moral. La ley 17711 es la que habla por primera vez del divorcio por presentación conjunta, un divorcio que hasta ese momento, si bien permitía la disolución del vínculo matrimonial, no permitía volver a casarse. Entonces, hasta este momento hablamos de un matrimonio que era heterosexual, si no permitía volver a casarse, ¿cómo era? Disoluble, monogámico. Esas eran las características que signaron al matrimonio hasta este momento. Cuando se sanciona la ley 23.515, que es la ley que consagra la posibilidad de divorciarse, que es la que trae por primera vez al derecho argentino el divorcio con la posibilidad de volver a contraer matrimonio, se produce el primer quiebre, porque el matrimonio deja de ser indisoluble y pasa a ser disoluble. Que da la posibilidad no solo de disolver el vínculo anterior, sino de volver a casar. El otro hito está marcado por la ley de matrimonio igualitario, que es una ley que vino a reconocer los derechos de personas que durante mucho tiempo lucharon por esta igualdad, de personas que durante mucho tiempo pidieron, reclamaron su reconocimiento de sujetos de derechos iguales a cualquier otro y que el Estado no se inmiscuya tanto en la vida privada, permitiéndoles casarse. La ley marcó un cimbronazo en nuestra sociedad, un poco pacata, que vino a reconocer esta unión entre personas de distintos sexos. Y cae otro de los requisitos o de las características que había tenido hasta entonces el matrimonio, que era el de la heterosexualidad. Cae en heterosexualidad y cae indisolubilidad. Lo que se mantiene es el matrimonio entre dos personas, ¿no? Nosotros hasta el día de hoy no reconocemos la posibilidad de un matrimonio múltiple o de más de dos personas. Esta ley llegó después de una lucha muy grande que llevaron adelante en general las asociaciones, lo van a leer en el libro, la forma en que muchas veces las resoluciones se refirieron básicamente al reconocimiento de personalidad jurídica de estas instituciones, ¿no? Estas instituciones que peleaban por los derechos de las comunidades homosexuales, para la época eran vistas como contrarias a la ética y a la moral. Ese era el concepto que había en cuanto a las comunidades LGBT. Tengamos en cuenta que este era un contexto histórico, ¿no? O sea, hasta esa época, o un poquito antes, la homosexualidad era vista como una enfermedad psiquiátrica en los libros de psiquiatría. Entonces, hay toda, no es que nuestros legisladores eran unos monstruos, sino que hay toda una historia y una trayectoria que sostenía esa visión en cuanto a la homosexualidad. Pero bueno, nuestra ley es pionera en América, y tengamos en cuenta que aunque esta ley hoy existe para nosotros, todavía hay muchos países, especialmente islámicos, que consideran la homosexualidad un delito castigado hasta con la pena de muerte. Y este fue también el primer paso para reconocer que existen múltiples formas familiares, que no hay una forma familiar. Esto un poco creo que
es retomar el concepto que habíamos visto cuando vieron la primera clase, que se presentaron, que tenían los papeles para hacer el práctico, ¿no? ¿Cómo veíamos ahí a la familia? Una familia, más de una familia. Con la constitucionalización del derecho de las familias se reconoce la constitución no hay un único modelo de familia, entonces se conocen muchas formas de organización familiar. Ahí viene la familia nuclear, la familia la actividad también, por ejemplo, de esas familias, la familia ensamblada, se reconocen todos los modelos familiares único, matrimonio patrimonializado, paternalizado. El transcurso del tiempo, especialmente los tratados de derechos humanos que impactaron en toda la legislación, han ido haciendo a este reconocimiento de distintas formas familiares. Y esa evolución que vemos, que implica en cierta manera el reconocimiento de estas distintas formas y de las libertades en la elección de las formas, no solo del matrimonio igualitario, sino que el Código Civil lo trae con el reconocimiento de las uniones convivenciales. Por eso es difícil dar un concepto de matrimonio, porque el concepto está íntimamente ligado a estos factores sociológicos, económicos, filosóficos, culturales de una sociedad en un momento determinado. Ustedes, si bien tienen en el programa lo que es la definición, hoy la mayoría de la doctrina no hace una sola definición, sino que parte de distinguir, como decía la compañera acá, el matrimonio como acto jurídico, y el matrimonio como estado, como estatus jurídico que se genera a partir de la celebración de ese acto. Y en estas dos diferencias marca dos conceptos distintos que vendrían a ser como dos acepciones de la palabra matrimonio. Alguien puede leer el 259. Artículo 259, acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Exactamente, eso es, como acto jurídico, esta celebración del matrimonio tiene una finalidad, un objeto, que es crear, modificar o extinguir, en este caso crear, determinadas relaciones jurídicas. Y como es un acto jurídico que tiene una finalidad, decimos que es un acto jurídico familiar, que además tiene otras características. Es solemne, es formal, si vieron esos videitos por ahí en TikTok que llegan y le dicen, ¿acepta por esposa? ¡No! Y la jueza le dice, bueno, la uno puede celebrar. No, era un chiste. No hay chiste, es un acto formal y solemne. Y además es complejo, porque este acto se integra con dos requisitos. Uno de estos requisitos es la voluntad conjunta del contrayente, ahora lo vamos a ver cuando veamos los requisitos de existencia, y otra es que esa voluntad se manifiesta ante el oficial del registro civil. Si no se dan estos dos requisitos, no hablamos de acto matrimonial. En cuanto al matrimonio como Estado, como decíamos, es el estatus jurídico que genera todos estos derechos y deberes que nacen como consecuencia del matrimonio y que nacen tanto en lo personal como en lo patrimonial y que abarca todas estas relaciones jurídicas que van a nacer tanto entre los cónyuges como con relación a terceros. Ustedes van a ir relacionando con cosas que tal vez vieron en otras materias o que van a ir surgiendo más adelante, cómo la relación o el vínculo influye, por ejemplo, en las relaciones con terceros. Yo voy a comprar un auto o a venderlo, estoy casada y sujeta al régimen de ganancialidad, voy a necesitar el asentimiento de mi marido para llevar adelante ese acto, ¿no es cierto? O sea, cuando vos vas a firmar el 08, te dicen, bueno, usted es casada, tiene que venir también su marido y firme el asentimiento. Entonces, no solamente afecta la vida en relación entre los cónyuges,
sino también en relación a terceros. Este matrimonio genera todos estos derechos y deberes con una base muy importante en la autonomía de la voluntad, pero también con una serie de normas o de principios que se respetan sobre la base de la solidaridad familiar y la responsabilidad familiar. Ustedes van a poder distinguir ahí cómo en lo que es el matrimonio acto hay como una plena vigencia de la autonomía de la voluntad, pero en el matrimonio estado hay cosas que son de orden público. Entonces hay cosas que yo decido cómo llevar adelante, que yo decido en mi proyecto familiar, pero hay otras, como son los alimentos, que vamos a ver que no se pueden modificar. Este matrimonio que organiza todo este sistema jurídico fue en un momento hacer modificar incluso las finalidades de este matrimonio. El matrimonio en sus orígenes tenía por finalidad básicamente la procreación, la educación de los hijos, el delito conyugal, la convivencia, todas estas finalidades que tenían que ver con ese matrimonio de esa época, hoy se ven desde una mirada muy diferente, porque se hace mucho hincapié y mucha base en el derecho a la autonomía de la voluntad, que es precisamente esa capacidad que tenemos como personas para decidir nuestro propio proyecto de vida autorreferencial, sin que eso implique ninguna intervención de terceras personas. Y muchos de estos cambios tienen que ver, como decía el compañero, con la incorporación de los tratados de derechos humanos, con la contractualización del derecho de familia. Eso es precisamente la contractualización que trae la autonomía de la voluntad como la posibilidad de que definamos nuestro propio proyecto, pero también con un cambio en la mirada, porque antes el eje de protección estaba puesto en la familia como institución, y eso implicaba que muchas veces los derechos personales se vean afectados en pos de la protección de la familia como institución. Cuando se hace hincapié en la persona individual como eje de protección, se vuelve la mirada al individuo, y el individuo es en la medida en la que se realiza en la familia tal vez, pero no la familia opaca al individuo. Cuando nosotros, no sé, ¿vieron los principios generales hasta ahora? ¿Los principios generales del derecho familiar? ¿O no? ¿Ya los vieron? ¿Sí? ¿Clase pasada? Bueno, estos principios generales que van a abarcar todo el derecho a la familia, que van a atravesar, ¿viste? Cuando dicen atraviesa transversalmente, quiere decir lo corta, lo pasa por el medio a todo el derecho a la familia. Y que son en realidad mandatos de optimización, dice una parte de la doctrina. Son un conjunto de reglas, de valores que sirven tanto para el juez cuando va a dictar una resolución, una sentencia, cuando va a tomar una decisión en cualquier cuestión, y que al aplicar la norma jurídica se puede encontrar con un vacío o simplemente requiere analizar también estos principios, como dice el artículo 2, pero también son un freno al legislador, ¿no? O sea, cuando yo voy a modificar las normas, tengo que tener en cuenta que estos son los principios básicos del derecho de familia en general, y que son la igualdad, la libertad, la solidaridad, la responsabilidad y los principios relativos a la niñez, que los van a desarrollar un poco más cuando vean desde filiación en adelante, la segunda parte de esta materia. Hasta ahora, digamos, todo tiene que ver con adultos, y desde la segunda parte en adelante tiene que ver con los derechos de niñez, desde filiación en adelante, y que son los tres principios esenciales: interés superior del niño, derecho a ser oído y autonomía progresiva. Cuando empieza el capítulo destinado al matrimonio, el código tiene un título. Si se fijan, el artículo 401 arranca diciendo
Capítulo 1, principios de libertad y de igualdad. Estos son los principios básicos que van a atravesar todo el derecho matrimonial. Y cuando hablamos de libertad, no hablamos de otra cosa que el principio de reserva que está contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice, ¿de qué habla el 19? Acciones privadas de los hombres. Las acciones privadas de los hombres son de los hombres, están fuera del alcance de las leyes, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de libertad, hablamos en primer lugar de una obligación negativa, o sea, la obligación de abstenerse, de inmiscuirse en la vida privada de las personas, de afectar esa libertad, de opinar sobre el proyecto personal de otro, de cómo cada uno va a organizar su familia. Y esa libertad solamente va a reconocer algunos límites cuando este proyecto vaya a generar un daño en otros, un daño que sea significativo y que en definitiva justifique alguna limitación. Si yo, por ejemplo, quiero formar mi familia y decido unirme con mi marido, con una persona de sexo masculino, y yo decido que en nuestro matrimonio hay libertad sexual, que cada uno va a estar con la persona que quiera, cuando quiera, afecta intereses de otros, afecta el orden público. ¿Afecta? ¿Sí o no? No afecta el orden público. Si yo decido, por ejemplo, en este matrimonio que no quiero estar más y me voy con otro y le pongo el cuerno a mi marido que se queda llorando con los 3 chicos, ¿afecta el orden público? No. Entonces tienen que ser daños significativos. O sea, cuando estas acciones de alguna manera generen daño en terceros, en extremo de justificar la privación de la libertad. Y esta idea de libertad va un poco en contra de todo lo que es el perfeccionismo jurídico. Esta idea de que el modelo ideal de familia es, las buenas costumbres aconsejan que la familia ideal se rige por estas pautas. Ese perfeccionismo que se buscó en un momento, porque socialmente era aceptado y por la fuerte impronta que tenía la Iglesia, hoy ya no es admisible. Ni siquiera cuando hablamos de paternalismo. ¿Saben qué es el paternalismo? No. Es esta forma que el Estado tiene de inmiscuirse en la vida privada porque hay determinadas cuestiones que requieren protección. Entonces, como la mujer es débil, yo la protejo. Y como la protejo, declaro que es incapaz de manejar sus bienes, que van a ser manejados por el marido, por ejemplo, en las concepciones originales del código. Entonces, estas protecciones, este paternalismo, se vuelve injustificado cuando afecta la libertad. Y esta libertad se evidencia básicamente en el derecho matrimonial, primero en el derecho de no casarse. Nadie puede ser obligado a casarse. También en el derecho de casarse, o sea, de poder concretar el derecho de casarse con determinada persona. En elegir la forma en que cada uno va a fundar su familia sin que esto implique de alguna manera cuestionamiento, como veíamos, y que tiene que ver un poco con el respeto del pluralismo y de la multiculturalidad, de no erigir determinado patrón cultural como único. También la posibilidad de tener o no tener hijos. En el viejo modelo familiar, uno de los fines del matrimonio, como decía la compañera, era la procreación, o sea, decidir. El matrimonio se celebraba para tener hijos. Esta era la finalidad esencial del matrimonio. Hoy las familias eligen tener hijos y otras no. Y para la gente más grande es difícil entender que una familia joven elija no tener hijos, que el proyecto familiar sea no tener hijos. Porque venimos de una época, o de un patrón cultural, donde tener hijos era, especialmente para las mujeres, la realización. Ninguna mujer se realizaba si no tenía hijos. O sea, tenía una fuerte connotación hasta segregadora. O sea, era una persona insatisfecha si no había podido tener hijos.
También está dado por la libertad de convivencia, de fidelidad, lo que yo les digo, yo elijo mi propio proyecto de vida, yo elijo dentro de mi casa lo que yo quiero. O sea, el matrimonio se celebra para llevar adelante un proyecto de vida en común. ¿Pero qué proyecto? El que yo elijo. Nadie me puede decir a mí, en tu proyecto hay que tener hijos, en tu proyecto hay que ser fiel, en tu proyecto tienen que vivir en la misma casa. El matrimonio engloba todas esas situaciones posibles y muchas otras más. Y también la elección del régimen de los bienes del matrimonio, que ahora es la parte que les digo que van a ver con la doctora Peraza, que por ahora son dos los regímenes de bienes, puede ser la separación de bienes o la ganancialidad, pero hoy tenemos la posibilidad de elegir lo que antes del Código Civil y Comercial no teníamos, porque la única posibilidad era el régimen de comunidad. El principio de igualdad tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, con la igualdad de la familia, con la eliminación de este orden jerárquico que estaba marcado por una pirámide donde el jefe de familia daba todas las indicaciones y nos decía cómo nos íbamos a manejar todos los demás, que no éramos muy capaces de tomar nuestras propias decisiones. Entonces tiene que ver con la eliminación de todas las limitaciones a la capacidad de la mujer, que también reconocen una evolución, que empiezan con el Código Civil, pero que reconocen toda una evolución a lo largo de los años, donde lentamente se fue reconociendo la plena capacidad civil de la mujer hasta la igualdad total, que es la que tenemos hoy en día. Se reconoce también la igualdad de los matrimonios homos y heterosexuales, y toda esta igualdad, o el cierre de esta igualdad, el máximo reconocimiento de esta igualdad está en el artículo 402. ¿Alguien lo puede leer? Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. Ninguna norma en todo el ordenamiento se puede entender como que formula distinciones sobre qué favorece a una persona o a otra. Y esto tiene una sola base. La dignidad humana nos unifica a todos. El respeto por las diferencias nos unifica a todos. Ahora, no sé, yo me pregunto, por ejemplo, ¿y por qué hay algunas leyes que sí marcan distinciones? Hay algunas leyes que favorecen a un grupo y no a otro. Yo tengo una ley que dice, por ejemplo, se aplicará la vacunación de sífilis solo a las mujeres entre 18 y 25 años. Bueno. ¿Qué pasa con el dólar? Porque son grupos que históricamente fueron vulnerados, entonces se buscan acciones para tratar de igualar la balanza con los demás grupos. Tal cual. Hay dos tipos de normas en las cuales a veces pueden parecer a primera vista de un ignorante, ¿no? De un estudiante de derecho como nosotros, normas que generan desigualdad. Pero la igualdad no implica que en todos los casos todas las personas se deban tratar por igual. Yo no puedo decir, bueno, son todos seres humanos, que todos se pongan la vacuna, no sé, a veces se ponen cuando nacen. Porque no es una vacuna para todos, es una vacuna para determinado grupo etario. Entonces, cuando la distinción parte de una fundamentación determinada, porque este grupo etario, porque se hizo un estudio demográfico que la sífilis en las mujeres de 18 a 25 años produce cáncer de cuello de útero, no le produce a otra franja etaria, lo produce en base a ese estudio demográfico que se hizo en esa franja etaria. Entonces, esas distinciones que tienen un aval, que tienen un justificativo, que tienen una razón de ser, no nos permiten hablar de desigualdad. Pero ¿qué se puede relacionar con discriminación positiva?
Lo que dijo la compañera de atrás suyo, de Candelaria, es lo que sí se puede relacionar con discriminación positiva. Hay determinados grupos que vienen de vulneraciones estructurales porque afectan a todo el grupo y porque vienen sostenidas en determinados patrones culturales que hacen necesarias estas medidas de las que hablaba, que hablaba ella, que son las de se llaman de discriminación inversa. Hacen una discriminación para poder equiparar. ¿Vieron con Ana ya la clase de género? Sí. ¿Vieron ahí? Ella siempre trae una imagen que a mí me encanta, que son 3 chicos que están viendo por una... Bueno, esa es el claro ejemplo. O sea, la misma medida, hay la gente que la deja fuera. El más petizo no le sirve el mismo banco que a los otros, necesita otro banco. Y así pasa con las personas que tienen derechos vulnerados en forma estructural, o desde siempre. La medida igualitaria no alcanza, ¿no? Yo espero que ustedes salgan de acá con muchos argumentos para poder defender, sobre todo en este momento en el que estamos transitando, la perspectiva de género. No pretendo que todos estén de acuerdo, por supuesto. La idea de la clase y de la enseñanza del derecho es precisamente que haya gente que tenga criterio propio, que pueda discutir, porque en definitiva ustedes no solo van a ser abogados, probablemente también serán legisladores y generadores de políticas públicas que puedan entender esto. O sea, vos podrás discutir si hubo en algún caso particular una buena aplicación de la perspectiva de género o una mala aplicación de la perspectiva de género. Ahora, que es indispensable tener perspectiva de género como una nueva forma de pensar el derecho, me parece a mí que no tiene marcha atrás, ¿no? O sea, es muy difícil no reconocer desde dónde vienen los derechos de las mujeres y de que siempre ha existido una sociedad que ha estado marcada, definida, reglada por hombres, donde los derechos de los hombres han sido mucho más importantes de los derechos de las mujeres, al punto tal de que durante mucho tiempo hemos sido reconocidas como incapaces. Entonces se hace difícil. Yo entiendo que en la cabeza de algunas personas, sobre todo los que vienen de familias más cerradas, se hace muy difícil esto de poder entender que tenemos los mismos derechos y que tenemos las mismas capacidades, ¿no? Bueno, acá la más, no quiero decir vieja, pero la más añosa soy yo, y acá mis compañeras que son un poco más grandes, compañeras, pero en nuestras familias, cuando éramos chicos, no digo nuestras familias que formamos ahora, pero cuando éramos chicos, la estructura familiar era muy diferente. En mi casa, mirá, me iba a preguntar, che, ¿vos querés que pintemos la casa de amarilla? O sea, ¿vos llegabas a la casa de amarilla? ¿O a dónde nos vamos de vacaciones? Esas no eran decisiones en las que intervenían los chicos, por ejemplo. Hoy, con esta horizontalización y la pérdida de esta pirámide, existen otros modelos en la conformación de las decisiones, donde, por supuesto, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, la adquisición de poder adquisitivo, la generación de dinero propio, impacta mucho en las relaciones dentro del matrimonio, ¿no? Porque el dinero es un gran igualador o desigualador de poder. No es lo mismo el que lleva la plata a casa que el que no la lleva. Y en esto de la igualdad, uno de los grandes temas es precisamente la ley de matrimonio igualitario, que consagró los derechos de este grupo tan olvidado y acallado. Y este artículo 402 tiene su génesis en el artículo 42 de la ley 26618, que dice: todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como de distinto sexo.
las familias constituidas por dos personas del mismo sexo, como por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones. ¿Qué impacto tuvo estar ahí? ¿No? Imagínense que hasta nos obligó a dejar de hablar de marido y mujer. O sea, a partir de esta ley empezamos a hablar, todos supimos qué quería decir cónyuge, ¿no? Todos los que sabían derecho y los que no sabían derecho. Ahora entramos a ver todo lo que es en la Constitución propiamente dicha del matrimonio. Yo digo, ¿esto pasa? Y acá no pasa. No. ¿Por qué? Qué cerrado. Ay, pero pobre. No me dijeron, ¿por qué creo que no estaba pasando? Ese es que todo. Ahora no les voy a pasar el pago. Entre los elementos del matrimonio, nosotros vamos a ver que el programa dice requisitos del matrimonio y después habla de impedimentos matrimoniales. Cuando hablamos de requisitos del matrimonio, hablamos de estos elementos estructurales, que son dos: el consentimiento de las personas y que ese consentimiento sea prestado ante un oficial público. Si el matrimonio no tiene estos dos requisitos estructurales, uno de los cuales antes era que sean dos personas del mismo sexo, que se eliminó, si no tiene estos dos requisitos estructurales, no hablamos de matrimonio. Esos son requisitos de existencia. Si no están estas dos cosas, el matrimonio no existe. Fíjense, es el artículo 406, que dice: para la existencia del matrimonio es indispensable. Marcan los códigos, ¿no? ¿Marcan los códigos? Salen ahí, indispensable, porque esa es la existencia. El consentimiento de ambos contrayentes, dispensado personal y conjuntamente ante la autoridad competente de celebrarlo, que vendría a ser el oficial del registro civil. Y las condiciones de validez se relacionan con la posibilidad de anular el matrimonio. O sea, el matrimonio se va a celebrar, tal vez, pero si tiene afectada alguna de estas condiciones que tiene que ver con la violación de los impedimentos matrimoniales o que el consentimiento esté viciado, es posible anular ese matrimonio. Todo esto lo van a ver en la clase que viene, creo que con la doctora Anita Boguet, que ven nulidad e inexistencia. Más allá de esta diferencia básica, después van a ver qué efectos tiene, qué casos, si hay buena fe, si hay mala fe y toda esa parte. Los requisitos de existencia son estos que acabamos de leer. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento? Personal y conjunto, dice el artículo 406. En este acto, que como vimos era formal y solemne, se necesita que ambos contrayentes expresen su consentimiento, su voluntad de unirse en matrimonio, su voluntad de formar matrimonio con el otro. Y esta manifestación debe ser personal. ¿Qué quiere decir personal? Que la debe prestar quien esté casado. No es posible prestarla por poder, y que vaya mi hermano porque ese día yo estaba con diarrea, o sea, no, es personal. No hay otra forma de prestarlo que no sea personal. Y la expresión debe ser conjunta. Ambos cónyuges, ambos contrayentes, la deben prestar en el mismo momento. Hay una sola excepción para esto, que es el matrimonio a distancia, que es una de las modalidades excepcionales que ahora lo vamos a ver a continuación. Y este consentimiento, dice el 408, no puede estar sujeto a ninguna modalidad. Entonces, si el consentimiento aparece sujeto a plazo, condición o cargo, estos se entienden como que no se formularon. Por ejemplo, ¿qué podría ser un consentimiento así condicionado? Un ejemplo. Matrimonio que dure solo 10 años, por ejemplo. Por ejemplo,
Suena muy loco, pero... O por ejemplo que yo diga, bueno, sí, me acepto casarme con Juan porque todos los años me regalo al exterior. Ahí no me gusta. Y estos cargos se entienden como esto. Sí. A cambio de una propiedad de 100. A cambio de una propiedad. O sea, siempre que está sujeto a algo, fíjense que el código no es que dice no vale el matrimonio, no vale el cargo, el modo, no vale este condicionamiento del consentimiento. Pero hay una postura a favor del matrimonio. El matrimonio es válido. Así que si buscan evadirse de un matrimonio válido con esa, no es. Pero además, este consentimiento se tiene que prestar ante la autoridad competente del registro civil, dice la artículo. Autoridad competente para celebrarlo, o sea, oficial encargado del registro civil. Y si yo me caso después de paz, voy, me presento después de paz, con mi otro contrayente, nos presentamos. ¿Esa es una modalidad extraordinaria? Sería una modalidad extraordinaria. No forma, pero ojo, porque ahora vamos a ver qué requisitos tiene la modalidad extraordinaria. Yo puedo, en términos generales, a mí me queda re lejos el registro civil. Yo estoy en Valle Viejo y no tengo medio de transporte. O en Patín, no sé, muy lejos. Y no tengo medio de transporte, acá no hay ni oficina, pero civil. Yo voy después de paz y me caso. ¿Es válido o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. No, no es válido, porque el requisito de existencia es que sea ante el oficial del registro civil, no ante cualquier otra persona. Yo no puedo elegir otra persona, por más que pueda tener alguna autoridad potestad para casar. No es válido si lo celebro delante de mis amigos, si yo me caso delante de un amigo mío que es amoroso y pastor de una iglesia o tiene unos valores morales tremendos. Yo quiero que él nos bendiga. Pero o sea, eso no es un matrimonio. Si yo no puedo, después fallece mi marido. Y yo digo, yo quiero que reconozcan esto como un matrimonio. Porque él dijo que quería casarse conmigo y yo dije que quería casarme con él. Y vivimos juntos y tenemos 2 chicos. No es posible reconocer eso como matrimonio porque no lo es. Y la única excepción a esa está dada por el artículo 407. Que contempla un caso excepcional, difícil de que se dé, pero que tiene que ver con la buena fe de los contrayentes y con circunstancias que los contrayentes no podían manejar. El 407 te dice, en los casos en los que la autoridad que celebra el acto era incompetente para hacerlo, la existencia del acto no va a resultar afectada. ¿Cuándo? Cuando esa persona no tenía un nombramiento legítimo, pero también cuando al menos uno de los cónyuges hubiese obrado de buena fe. Y aquí, por supuesto, el oficial público se ejercía públicamente como oficial público. Yo llego al registro civil, pregunto, hola, venimos a casarnos, teníamos turno para hoy. Ah, sí, pase. Yo los voy a casar, pasen, tomen asiento, les tomo todo el acto, la gente se va y a los 3 días... Yo tengo el acto, no está en el listado del registro civil de oficial público. Pero estaba ahí como oficial público, se desempeñaba como oficial público, públicamente ejercía ese rol, o por ejemplo, no tenía el nombramiento. Me dijeron que iba a ser oficial público, yo ya, me dijeron, vos vas a ser oficial, yo ya fui hoy, me puse mi traje divino, fui y me presenté a trabajar, pero todavía no estaba perfeccionado mi nombramiento, no estaba firmado mi nombramiento como oficial de registro. La gente no lo sabe, la gente viene y yo estoy ahí y me desempeño como oficial público. Ese matrimonio también es válido. ¿Cuáles son los vicios que afectan ese consentimiento? Ese consentimiento, como cualquier consentimiento, tiene vicios que pueden afectar. Que están dados por el error, el dolo o la violencia. Y que se guían por los principios generales del error, dolo, violencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Recae sobre lo que es la libertad de las partes. La libertad de las partes. Muy bien. Es el mal inminente y grave que sufre una de las partes, mutuamente. Muy bien. Podemos leer el 276.
Ahí póngale, vieron que el 409, en esta parte de matrimonio, es el que habla de vicios del consentimiento. Relaciónenlo ahí con el 279 en materia de violencia, 276 en materia de violencia, 271 y 272 en materia de robo. ¿Alguien lee el 276? Artículo 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar o evitar en la persona o bien de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Fíjense que habla como de dos posibilidades. La violencia física ejercida, que es como bastante improbable por toda la formalidad que rodea este acto. O sea, sería muy difícil que yo llegue intimidada con cuchillo clavado de una costilla caminando así al registro civil y que nadie se dé cuenta. La única opción sería que en realidad los que estén intimidados seamos dos, el oficial que va a celebrar el acto y yo. Y la otra opción que contempla la norma es esta de la amenaza de sufrir un daño que podría ser hacia mí o hacia un tercero, pero fíjense que en este caso la norma habla de grave y que además no me haya permitido ejercer otras vías para evitarlo, ¿no? Como es un acto que lleva una preparación que ahora vamos a ver, son supuestos bastante raros. De hecho, al menos yo no encontré ninguno en la jurisprudencia. El dolo son las maniobras que se llevan adelante para inducir a la persona a algún error o para generar un consentimiento forzado. Y debe tratarse de un dolo esencial, de un dolo grave. Y debe estar probada esta acción, este ardid que se lleva adelante, porque si no, normalmente de lo que hablamos es de error, ¿no? El error, que es como una causa tampoco, la verdad que los tres vicios del consentimiento son bastante improbables, pero en el error, la ley contempla, el artículo 409 contempla dos posibilidades. Y te dice, error acerca de la persona del otro contrayente o el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente y que debe probarlo quien sufrió este error, ¿no es cierto? Y lo que debe probar es que de haber conocido eso, esta persona no se hubiese casado. O sea, ese es el nivel de gravedad que exige. No solamente que de haberlo conocido, que se trata de una condición de la cualidad personal que yo considero esencial, sino que además, si la hubiese conocido, yo no me hubiese casado con esa persona. Por ejemplo, ¿qué podría ser un error en la persona? ¿Me ocurre algo? Que miente, que no tenía hijos cuando los tenía, por ejemplo. Eso serían las cualidades personales, por ejemplo. Pero vos fíjate que tiene que ser esencial, o sea, yo tengo que probar que además eso para mí es esencial. Es esencial porque en mi familia, que es muy religiosa, no está aceptado. Dijo que tenía un tipo de religión y era de otra. Otro caso típico, ¿no? Que tiene que ver con algo, por ejemplo, para mí puede ser esencial porque además tiene que ver con la educación que yo quiero para mis hijos, por ejemplo, ¿no? O una persona que dice que estoy embarazada, con eso llevo a otra persona a mi casamiento y resulta que eso no era cierto, ¿no? Que ahí habrá que jugar ahí si estamos ante un dolo o ante un error, pero puede ser un error en las cualidades. Y en cuanto a la identidad de la persona, hoy, con la tecnología que tenemos también es bastante difícil, pero el único caso que yo encontré, ni siquiera en la jurisprudencia, lo encontré en los libros, es que alguien fue más astuto que yo para encontrar jurisprudencia, es de una persona que decía ser un ciudadano soviético, que ya tenía todos los papeles presentados en el país, todo, y de alguna manera el acto se llevó a cabo y resulta que esta persona no tenía sus papeles presentados, los papeles eran fraguados y en definitiva no era quien había dicho ser. Ahí había un error en la persona.
otro de los puntos habíamos visto en esta primera diapositiva que había elementos estructurales y condiciones de validez. Che, a mí también me hace calor, yo decía, bueno, pero yo para mi espacio veo que no son varios. ¿No quieren abrir un poquito la ventana? Entramos a impedimentos matrimoniales. Esto sí tiene que ver con la condición de validez del matrimonio. ¿Qué les parece que son los impedimentos? La medida que son obstáculos, pero está en la diapositiva. Ser familiar, por ejemplo, padre, hijo, hermano. Esos son los impedimentos. ¿Pero qué son los impedimentos en sí? Son supuestos de incapacidad de derecho. de hecho o de derecho. De derecho. Son prohibiciones que establece la ley. Son prohibiciones. Son prohibiciones que la ley establece para casarse con determinada persona. ¿No? No son prohibiciones para casarse en general, sino para casarse con determinada persona o de mi persona para casarse. ¿Se entiende? O sea, están en el vínculo que se va a generar con el otro o en mi posibilidad de expresar el consentimiento en ese caso. Por eso, acá la pirámide habla de que son obstáculos a la celebración del matrimonio. Y estos impedimentos se clasifican en dos formas, básicamente, o sea, hay varias clasificaciones, pero la forma que es la que va a generar las consecuencias estas de la nulidad del matrimonio o eventualmente los efectos de la nulidad del matrimonio, nos habla de que los impedimentos se clasifican en dirimentes e impedientes. Los dirimentes son aquellos que no permiten un matrimonio válido. Entonces, si hay alguno de estos impedimentos y el matrimonio se celebra igualmente, ese matrimonio puede ser anulado. Los impedientes son los que no van a generar la nulidad del acto, más allá de que puedan tener alguna sanción administrativa. Estas prohibiciones que tiene la ley tienen dos finalidades o dos posibilidades. Tienen una función preventiva, porque si el oficial del registro civil ve que hay alguno de estos impedimentos, no lo puede celebrar el matrimonio. Pero también tienen una función sancionatoria que tiene que ver con esto de la posibilidad de anular. Y otra de las clasificaciones es la que habla de los dispensables o los no dispensables, según una autoridad, normalmente judicial, pueda dispensar de determinado, de la falta de determinado requisito o de la existencia de determinado impedimento. Profe, disculpe, Sí, va. ¿puede explicar de nuevo el dirimente de la clasificación? Sí, el dirimente es el que no se puede celebrar el matrimonio si el oficial del registro civil, ahora vamos a ver cuando veamos celebración, hace como un control de legalidad de que están todos los requisitos para que esta persona se pueda casar. Si el oficial del registro advierte que hay un impedimento, no puede celebrar el matrimonio, pero tiene esa función de prevención. Pero además, si el matrimonio se celebra porque el oficial no lo vio, el dirimente puede dar lugar a la sanción de nulidad. Todos los impedimentos que están en el 403 son dirimentes. Todos los del 403. Gracias. Y el 403 habla de el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo. ¿Qué querrá decir origen del vínculo? Que no hace una diferencia por la forma de la explicación, porque por ejemplo puede darse de que sean hermanos por adopción o por técnica de reproducción humana asistida o de forma natural. Exactamente. Esas son las tres formas de origen de vínculo, ¿no? El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, también cualquiera sea el origen del vínculo. Y después dice la afinidad en línea recta en todos los grados. Ahora, si el primero decía el parentesco en línea recta en todos los grados, no incluía la afinidad, ¿qué les parece? Cualquier parentesco, ¿no? La clase pasada. ¿Hay una modalidad de parentesco para afinidad o es algo fuera del parentesco?
una modalidad, ¿no? Sí. Ahora, fíjense que, lo van a ver en varios artículos, hay muchas cosas en el código que están incluidas en otro artículo y que necesitan ser reforzadas. Entonces lo refuerza y aclara por algunos desentendimientos que había tenido antes la doctrina, bueno, por supuesto no estaba este artículo, vuelve a aclarar que la actividad en línea recta en todos los grados. Ahora, ¿en qué tiene base esto, esta prohibición? Durante mucho tiempo se creyó que tenía que ver un poco con esto de la prohibición o la prohibición de las relaciones sexuales entre personas de la misma familia, la posibilidad de una descendencia afectuosa, ¿no? Hoy, como contempla los distintos tipos de parentesco, en realidad lo que se hace hincapié es en la exogamia. La exogamia como la posibilidad de unirse con personas que están fuera de la familia y que tiene que ver también con un esquema cultural, social o incluso antropológico. Entonces va más allá del tabú del incesto solamente y también incluye como esta mirada del matrimonio exogámico como el aceptado entre nosotros. El cuarto inciso habla del matrimonio anterior mientras subsista. ¿Eso por qué será? ¿Qué acepta nuestro Volver a casarse. Hay un matrimonio que no subsiste. ¿Cuál sería el principio que se respeta? Porque solo se puede tener un matrimonio. La monogamia. La monogamia. Nadie puede estar casado con más de una persona. Entre nosotros desaparecieron una serie de requisitos viejos, como vimos, ya no es entre hombre y mujer, pero sigue siendo entre dos personas. Esa es una condición que subsiste. Bueno. El inciso E dice, haber sido condenado como autor cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de sus cónyuges. Fíjense que acá, o sea, es necesario que exista condena, no basta con que esté acusado, imputado, llegó a juicio, tiene que haber condena como autor cómplice o instigador. Se refiere por supuesto al homicidio doloso, no abarcaría por ejemplo que, no sé, yo iba en un auto y lo iba manejando y en un accidente se murió el padrino la madrina de mi hijo y yo después me casé con su pareja. El otro, y no es necesario, acá, esto también es importante, no es necesario que se trate de un homicidio doloso que se cometió para casarse. O sea, no es que lo matamos para después juntarnos nosotros. O sea, basta con que se trate del homicidio doloso sin que tenga esa finalidad. La ley no la consagra. El inciso F habla de que es un impedimento tener menos de 18 años. Y el G sobre la falta permanente o transitoria de salud mental. Y a estos dos me quiero referir un poquito más porque estos son los impedimentos dispensables. Es decir, que con la autorización del juez igualmente se podría celebrar un matrimonio válido. Tener menos de 18 años. Yo acá les marqué cómo hubo toda una evolución en nuestro derecho desde el año 1888, donde para la mujer se exigía tener 12 años y para el varón 14, hasta la actualidad donde se exige para los dos tener la edad de 18 años, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto de la perspectiva de derechos humanos, sobre la necesidad de un consentimiento válido en los dos. Un consentimiento válido es cuando yo no solamente puedo decir si quiero, sino cuando entiendo la trascendencia del acto que voy a firmar, ¿no? Del acto que voy a celebrar, las consecuencias jurídicas que derivan de un acto tan significativo como es el matrimonio. Y también esta es una exigencia que viene de la mano de los derechos humanos, por eso ahí puse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde habla de la necesidad de asegurar la libertad completa en la elección del cónyuge y de abolir el matrimonio de niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el artículo 404? ¿Qué pasa si los que se quieren casar no tienen esa edad? Y 404 contempla dos cosas. Te dice, después de 403 te dice cuáles son los impedimentos. 404 dice,
En el caso del inciso F, que es la edad, la falta de edad, el menor de edad que no haya cumplido los 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. El menor que haya cumplido los 16 años puede contraer matrimonio con autorización de los representantes legales. Y a falta de esta lo puede hacer previo dispensa. Es decir, que se contemplan dos supuestos distintos. Si todavía no tiene 16 años, sí o sí requiere la intervención del juez. Es el juez el que va a autorizar si puede o no celebrar ese matrimonio. Pero si tiene entre 16 y 18, los padres, ambos padres, porque el 645, cuando habla de los actos que requieren autorización de ambos padres, dice que ambos padres deben celebrar el matrimonio de los hijos, deben autorizar el matrimonio de los hijos. Entonces, con autorización de ambos padres entre los 16 y los 18 años, puede celebrar matrimonio. Solo van con los padres del registro civil, los padres dicen sí, estamos de acuerdo, y se puede llevar adelante ese acto. Pero ¿qué pasa si los dos padres, o uno de los dos padres, no está de acuerdo? Ahí también necesita la autorización judicial. Entonces se entiende ahí que hay una diferencia entre menos de 16 o entre 16 y 18. ¿Y qué va a hacer el juez para dispensarlo? Acá a continuación este artículo te marca como un procedimiento que es lo que sigue el juez para dispensar o no, para decidir si va a dar o no. Primero va a mantener una entrevista personal cuando se van a contraer matrimonio, pero también con los padres, por ejemplo cuando hay oposición. O sea, ¿por qué se oponen? ¿Qué es lo que los afecta? ¿Qué es lo que no están de acuerdo? ¿Por qué no quieren brindar esa autorización? Y el juez va a tener en cuenta la edad y el grado de madurez que tiene la persona, especialmente si comprende las consecuencias jurídicas de este acto. Y en esto es importante tener en cuenta lo que es la autonomía progresiva. Esta autonomía que van adquiriendo las personas a medida que van creciendo y que les va permitiendo autorizar, realizar determinados actos. Antes el sistema establecía un sistema marcado por la capacidad o la incapacidad. Tú eres incapaz hasta que tenías 17 años y 364 días y al día siguiente a las 12 de la noche de golpe la carroza y eras capaz para todo. O sea, capaz para firmar un documento, capaz para sacar un crédito en blanco, capaz para cualquier cosa. Este sistema sale de ese concepto rígido de la capacidad y entra en un concepto que viene de la mano de la Convención de los Derechos del Niño y que tiene que ver con el reconocimiento de los chicos como sujetos de derecho, que los reconoce que como sujetos pueden ir ejerciendo sus derechos en la medida en la cual su competencia les permite ejercer estos derechos. Entonces ya no hay más un esquema rígido de la capacidad. El código, no sé si ya vieron, si ya todos están de código nuevo, ya vieron el artículo 26 en algún momento, cómo marca este paso entre los 13 años, la adolescencia, cómo empieza la persona se le empiezan a reconocer una serie de derechos y de posibilidad de ejercer esos derechos, ¿no? Y tiene mucho que ver esto con la capacidad de hecho, no de derecho, la posibilidad de ejercer estos derechos por sí solos. Entonces, la representación que ejercen los padres, y que siempre ejercieron hasta los 18 años, va cediendo a un principio de acompañamiento, ¿no? de guía. Fíjense este artículo que salió hace un tiempo, lo traigo porque yo todavía no puedo creer que haya salido. En el diario decía, más de 1.300 niñas en Catamarca de entre 14 y 18 años están en matrimonio infantil. Yo trabajo hace 20 años en el Poder Judicial. Nunca vi un caso de dispensa. Nunca tuve un caso de dispensa. Es raro que 1.300 chicos o eran todos mayores de 16, tenían unos padres buenísimos que estaban de acuerdo con el matrimonio, o no sé, había chicos del interior, ¿no? De Santa María, de otro lado, no están hoy. No sé si estos serán en el interior porque dicen Catamarca, pero me llamó la atención. Llamé para preguntar cuál era la fuente de esta información y no sabían ni la fuente. Bueno, como les decía, yo no vi ningún caso, no hay tantos. Les traje este que es re viejo, que es del 2004,
y que se trata de dos chicos de la comunidad gitana. Para que vean, o sea, ¿qué se valora? El juez dice, hay un fuerte deseo por parte de ambos menores de contraer matrimonio, sin dilación alguna, para salir del estado de unión de hecho en que actualmente se encuentran, y no otorgar la autorización en tales circunstancias implicaría contrariar su deseo y dañarlos psicológicamente. O sea, que el juez hizo una evaluación, tal vez hizo una evaluación de ellos psicológicamente, pero también los escuchó, ¿no? Y se trataba de gente que ya estaba en una unión de hecho. O sea, consolidar el matrimonio no iba a cambiar mucho la situación en la que estaban. La Cámara dijo, tras oír a ambos contrayentes, quienes expresaron con libertad y sinceridad la importancia de la escucha, cuál es su proyecto de vida en común, lo que llevan a cabo desde hace más de 1 año y medio conforme a la tradición gitana y pretendiendo que su unión, más allá de los usos y costumbres propios de su grupo de pertenencia, sea conforme al orden legal vigente y autoriza matrimonio. O sea, como hay un reconocimiento de esta multiculturalidad, de la forma en que influye, pero también de que el consentimiento vaya más allá de una tradición, ¿no? O sea, acá había un proyecto de bien común y había libertad y sinceridad. El otro de los impedimentos que también es dispensable es el inciso G del 403, que dice la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Y acá, a lo que se refiere es precisamente a esa falta de discernimiento, que es para poder discernir sobre el acto matrimonial. O sea, tengan en cuenta siempre esta limitación o esta condición que siempre está relacionada con el acto matrimonial. Y es una fórmula bastante amplia la que trae el artículo, pero que no podemos dejar de leerla de la mano de todo el régimen que está dispuesto tanto por el Código Civil como por la Ley 26657 para las personas con padecimientos de salud mental, ¿no? Y este concepto o este principio general que trae el artículo 31 del Código Civil y que dice que todas las personas son capaces, si no es que una sentencia determina ciertas incapacidades. Entonces, normalmente, en este caso, podríamos estar hablando de una persona que tiene una falta de salud mental transitoria, es una persona que llegó bajo el efecto de la droga, bajo el efecto del alcohol al momento de celebrarse el matrimonio, estos que salen de la despedida de soltero y van derechito al registro civil, y que el oficial del registro civil advierta que hay una falta transitoria de salud mental, de posibilidad de discernir el acto, o tratarse de una falta más permanente, en cuyo caso podría, por ejemplo, tratarse de una persona que fue sometida a un proceso de restricción de la capacidad, en la cual uno de los puntos que se restringió es la posibilidad de casarse. Si esa persona se presenta al registro civil, tiene dos opciones: o vuelve a revisar la sentencia que lo declaró incapaz, o que limitó su capacidad, o hace un trámite de acreditación diferente ante un juez, ante otro juez, que le permita llevar adelante el acto. Pero siempre teniendo en cuenta los derechos que tienen las personas con discapacidad, que por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen derecho a casarse y a llevar adelante su proyecto de vida familiar. Y cómo la discapacidad o la incapacidad o la limitación a la capacidad no puede afectar tan ampliamente o con tanta libertad o con tanto libertinaje, derechos que son personales y que son tan importantes, ¿no? Porque obviamente todos tenemos derecho a vivir en familia, más allá de que después no tengamos derecho o no tengamos la posibilidad de definir si vamos a vender una propiedad o no, o de administrar grandes sumas de dinero, pero no ahí donde está esto tan íntimo y que tiene que ver con los afectos, con el sostén, con el proyecto de vida. Y fíjense en este fallito cómo la vida de otras personas en el acompañamiento de las personas con discapacidad marca la diferencia, ¿no? Y dice, este es el informe de la trabajadora social en este fallito. Dice, se estima que la situación psicosocial de los jóvenes, dos chicos jóvenes que se querían casar,
está amparada por la contención y atenciones continuas que reciben de sus familias, lo que les permite llevar adelante una vida plena con el ejercicio de deberes y responsabilidades en todas las áreas vitales y el diseño de proyectos a futuro. Se considera que es un caso en el que queda comprobado cómo el sostén familiar, social o institucional pueden permitir que personas que podrían haberse visto relegadas en el cumplimiento de sus anhelos encuentran un camino en el que transitan los mismos obstáculos que el resto, pero acompañados por personas de su entorno que abren los horizontes para la concreción de una vida plena. Se estima que la pareja cuenta con la capacidad de discernimiento necesaria para la decisión de contraer matrimonio. Como todas las personas con restricciones, con el sistema de apoyos adecuado, pueden llevar una vida normal pero común. Entre los artículos 410 a 415 hay todo un sistema trazado que tiene que ver con la oposición a la celebración del matrimonio y quienes pueden oponerse a la celebración del matrimonio. Este mecanismo es el que le permite a ciertas personas plantear una oposición a la celebración del matrimonio y que se lleve a cabo un procedimiento para analizar si prospera o no esa oposición. Si la oposición prospera, el matrimonio no se puede llevar a cabo, y si la oposición se rechaza, el oficial del registro civil va a celebrar el matrimonio. Y entre los artículos 410 y 415 se distinguen dos casos diferentes. Por un lado está la oposición y por otro lado está la denuncia. Y no es lo mismo oposición que denuncia. Hay ciertas personas que están legitimadas para oponerse y hay otras personas que están legitimadas para denunciar. Por supuesto, es mucho más amplia la legitimación para denunciar que para oponerse. Y el artículo 411 dice, ¿quiénes son los legitimados para oponerse? El cónyuge de la persona que está por contraer el matrimonio. Obvio, hay un interés re legítimo y porque está el impedimento de ligamento. Pero también los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen del vínculo. Fíjense cómo esa igualdad está a lo largo de todos los artículos que venimos viendo. Y también el Ministerio Público, que va a reducir la oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos porque cualquier persona hizo la denuncia. Entonces, la denuncia tiene una legitimación amplia. Cualquier persona que tenga conocimiento de un impedimento puede ir al Ministerio Público y le dice, he tomado conocimiento de que esta persona que ya presentó los papeles para casarse tiene este impedimento. El Ministerio Público, ¿qué hace? Agarra los papeles, analiza, revisa, ve la documental que tiene, la que puede pedir, y decide el Ministerio Público si va a plantear o no la oposición. Los otros, cónyuges y estos parientes que mencionamos, son los que tienen derecho a oponerse. Como tienen derecho a oponerse, son parte en el proceso de oposición. ¿Quiénes? El cónyuge, los parientes que mencionamos y el Ministerio Público. Cualquier otra persona no es parte del proceso, denuncia nada más, pero no es parte en el proceso de oposición. Y este procedimiento, que es medio larguito y que no lo vamos a ver porque además está muy detallado en el código, tiene dos formas de hacerse, la forma verbal o en forma escrita. El código te va diciendo cuáles son los requisitos que tiene que tener, o sea, si se presenta de forma verbal y el oficial público va a elaborar un acta, en qué plazo se puede hacer esa oposición, que obviamente es en que la persona presentó los papeles para casarse y que se lleva adelante la boda, y cuál es el trámite. Cuando hay una oposición, el oficial de registro civil les va a hacer conocer a los contrayentes que está esa oposición. Si ellos dicen sí, tenés razón, el matrimonio no se celebra. Pero ellos podrían oponerse, tienen 3 días para decir, no, esto no existe, esto que están planteando no es así, no admiten que existen impedimentos. Entonces se labra un acta y ahí se acabó la vía administrativa. Esto se manda al juez. El juez va a hacer un procedimiento, el procedimiento más rápido que tenga la ley local, y después lo revista el Ministerio Público y dicta una sentencia. Y
Y esa sentencia se manda de nuevo al registro civil. Si la sentencia dice, hacemos lugar a la oposición, y por lo tanto no se puede celebrar el matrimonio, hasta ahí llega. Y si desestima la oposición, el oficial del registro celebra el matrimonio. La celebración del matrimonio contempla dos posibilidades. La modalidad ordinaria, y como decía recién la compañera, la extraordinaria. Dentro de la ordinaria están reguladas las diligencias previas, que implica todo esto que uno va, el registro civil, que se presenta, que lleva los papeles, qué papeles tiene que llevar, qué requisitos tiene que cumplir, que básicamente tienen que ver con la identificación de las personas y con acreditar que no hay ningún impedimento, especialmente los que ya están casados de antes, llevar la partida, el acta de divorcio, la sentencia de divorcio, si no, sí. La sentencia de divorcio tiene que ir inscrita en el registro civil. Eso pasa mucho. La gente llega con todos los requisitos, todo, creyendo que me voy a casar en breve, y si la sentencia no está inscrita, no se pueden casar por más que tengan sentencia. Esto demora, pero es que no se pueden casar, demora el trámite porque hay que hacer la inscripción de la sentencia y todo. O si se trata de un ausente con presunción de fallecimiento, la sentencia que lo declara ausente, o de nulidad del matrimonio, la sentencia que declara la nulidad del matrimonio. Si es divorciado, el del registro civil se ve en el libro de acta y si está divorciado, el divorcio está anotado, pero en el resto de las situaciones que tal vez no está anotado, es importante llevarlo en cuenta. Y la segunda parte, que tiene que ver con la celebración del matrimonio propiamente dice, que como vimos es un acto formal. El artículo, acá el 418, les detalla todo lo que tiene que ir pasando y todo lo que pasa con el oficial del registro civil. ¿Tuvieron algún casamiento hace poco? Ahí tengo un video para pasar, pero estamos muy sobre la hora. Bueno, o sea, este es un acto público, cualquier persona tiene la posibilidad de asistir, que se hace ante el funcionario competente, que tiene presencia de testigos, 2 testigos si es en el registro civil, 4 si es afuera, que ahora se usa más celebrarlo afuera, y donde el oficial les lee el artículo 431, que son los deberes, onda, te aviso que estos son los deberes, pensar bien su consentimiento, y los contrayentes manifiestan que se quieren unir en matrimonio, todos firman el acta y el oficial te da una copia del acta y la libreta roja del matrimonio. Todo esto está así, o sea, está detallado. Ustedes van a ver que todos los matrimonios son iguales y en todos los matrimonios, si te casa la jueza, que no sé quién es, pero no se aparece de ninguno, termina el acto cuando dice lo que la ley ha unido, el hombre no lo separa. Yo cada vez que voy me clavo un puñal en el estómago porque, o sea, la ley permite el matrimonio. ¿Por qué el hombre no decidiría si lo mantiene, si no lo mantiene? Lo que la ley ha unido, la ley autoriza también a no conservarlo. Es como un resabio que queda del matrimonio religioso. Fíjate que antes yo decía lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa, bueno, ella lo adaptó a la ley civil. La otra forma de celebración del matrimonio es la extraordinaria, que contempla 2 situaciones posibles: el matrimonio en artículo de muerte y el matrimonio a distancia. Los dos también están bien regulados. Tengan en cuenta que el matrimonio en artículo de muerte es cuando una persona está atravesando una situación de muerte inminente, donde no es posible ni rellenar todos los requisitos ni cumplir todas las diligencias previas. Entonces puede llevar adelante el matrimonio. Y en este caso sí puede ser ante un juez o ante un funcionario público. El otro caso, que es el del matrimonio a distancia, cuando son 2 personas que no están en el mismo lugar. Habíamos visto que el matrimonio era personal y conjunto. En este caso sigue siendo personal y conjunto, pero no están en la misma oficina. Son 2 personas que están en lugares diferentes y donde es personal, porque el que está en otro lado va a ir personalmente ante la autoridad del registro del lugar o autorizada a celebrar matrimonio en el lugar en que se encuentre, y ahí va a prestar su consentimiento. Ese consentimiento se tiene que presentar en el registro civil, donde está el otro contrayente, que va a prestar su consentimiento en segundo lugar, en un plazo de 90 días. Y el acto se considera
celebrado donde se presta este segundo consentimiento. Todas las reglas que tienen que ver en cuanto a la forma del acto, la existencia y todo lo demás, se va a regir por la ley de este segundo lugar de celebración. La prueba del matrimonio, el matrimonio se puede probar con el acta de celebración, por eso te la da el oficial del registro civil después de la celebración, con la libreta de matrimonio, con un testimonio o copia de certificado. Esa es la prueba directa, la forma típica de probar el matrimonio. Pero también hay una forma indirecta, que es cuando no es posible presentar esto. No porque lo perdiste, porque obviamente el registro te puede emitir una copia o un segundo testimonio. Pero hay algunos casos raros, que pasó en Santiago del Estero, donde se salió el registro civil. Se perdieron todas estas actas. Entonces no había forma, algunas actas, y no había forma de probar ciertos matrimonios. Solo en esos casos el matrimonio se puede probar de otra forma. Con fotos del casamiento, con invitaciones, con testigos. ¿Con la libreta? O con la libreta, o sea, pero si no estuvieran esas y la posesión de Estado, tener Estado de familia. Yo vivo con Juan desde hace 10 años, todo el mundo sabe que yo vivo con Juan, que estamos juntos. La posesión de Estado, alcanza. Tener solo posesión de Estado alcanza. ¿Por qué? Yo podría tener una unión convivencial con esa persona, o sea, podríamos comprarnos con marido, pero nunca celebramos. O sea, esto que hay que probar es que se celebró el matrimonio, para eso es ese proceso, ¿no? Entonces, la posesión de Estado por sí sola no alcanza para eso. Pero ¿para qué es suficiente? ¿Para qué alcanza la posesión de Estado? Cuando hay un acta que tiene irregularidades, hay un acta que tiene ciertas irregularidades y que puede determinar que se anula, yo con la posesión de Estado más esa acta acredito la existencia de un matrimonio válido. El otro de los puntos que tienen es el punto de los esponsales, que no lo vamos a ver, lo pasamos rapidito, que es la promesa que se hacen de contraer matrimonio. La promesa que dos personas se hacen de contraer matrimonio, ¿no? Que, bueno, cayó en desuso durante muchos años, que ahora volvió un poco más que nada, si no el escritor no existe, entonces tengo que hacer la promesa, tiene que ser llamativa y me tengo que ir superando. En cuanto a la regulación de los esponsales están regulados en el artículo 401, ahí nomás, cuando el código habla de libertad, del principio de libertad y igualdad, porque está íntimamente relacionado con la libertad para contraer matrimonio, con la libertad para casarse. Y sufrió una evolución, pasó por distintas etapas desde el código de deberes hasta ahora, pero básicamente nunca se discutió que esta promesa no obligaba al casamiento. O sea, el compromiso no obliga a llevar adelante el casamiento. No me obliga a casarme. No hay ninguna forma de que yo me vea obligado a cumplir con esa promesa si ya no quiero, si ya no estoy de acuerdo o si ya no tengo voluntad de hacerlo. Y el código lo destaca en el 401, ustedes después van a ver, porque creo que el programa dice evolución, se va a ver cuál fue la situación en el Código Civil, cuál fue la ley 23.515 y cuál es ahora. Pero lo cierto es que hoy el código dice: no reconozco los responsables de futuro, no hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio, ni para reclamar daños y perjuicios por la ruptura. Este fue el único punto que se discutió en algún momento. Nunca se pudo exigir la celebración del matrimonio, pero durante la 23.515 la ley no decía nada de esto de los daños y perjuicios. Y dio lugar, como se bueno, porque se modificó, antes decía daño y perjuicio, ahora no dice, y salieron algunas discusiones y salieron algunos fallos, aunque la postura doctrinaria siempre fue muy limitativa, porque a veces la posibilidad de que me demanden por daño y perjuicio es una forma de obligarme a casarme, ¿no? O sea, si yo digo, como tengo que hacer esto, me tiene una demanda de daño y perjuicio, bueno, ya está, me caso. Y como siempre, proteger la libertad para este acto tan trascendental fue lo importante, los responsables nunca se adquirieron como con la posibilidad de la obligación. El código lo que contempla son dos posibilidades. Una es hacer la acción de enriquecimiento sin causa y otra la devolución de las donaciones. El enriquecimiento sin causa, porque bueno, es lógico, o sea, si yo, pensando que nos íbamos a casar,
vendí mi auto, compré materiales para que ampliemos tu casa, y bueno, que no nos casemos está todo bien, pero la platita que yo puse en tu casa me la tendría que devolver, si no hay un enriquecimiento sin causa. El otro se enriqueció con algo que en definitiva no ocurrió por el matrimonio. Y lo mismo pasa con las donaciones, que son, esto si lo quieren poner ahí al artículo al lado del 401, en la restitución de las donaciones, son los artículos 452 y 453, que hablan no solo de las donaciones que se hubiesen hecho entre los contrayentes, sino las que terceros también hubiesen hecho. Si mi papá, pensando que maravilla es tratar a esta chica, que nos donó a los dos el condominio, la casa, para que vivamos al futuro, bueno, ya no hay causa para eso, no hay justificativo para eso. Entonces, como desaparece, el 452 dice que las donaciones hechas por terceros a uno de los novios o a ambos, o las hechas por uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condición de que ese matrimonio se celebre, que hay una condición resolutoria en esa donación. No solamente hablamos de bienes que pueden ser inmuebles, o sea, si mi marido me regaló el anillo de matrimonio de su abuelita, valuado en $10.000, también. No habla de los regalos que me hizo para mi cumpleaños, no, habla de cuestiones que tuvieron en mira la celebración del matrimonio. Y ahora ya terminamos con esto, que vamos a hablar de los efectos personales del matrimonio, que creo que es la política siguiente, si no me equivoco es política al revés. Acá más allá de que el código trae como un cambio complejo en materia de deberes del matrimonio, ¿no? Porque los deberes que contemplaba el Código Civil y Comercial, el Código Civil con la Ley 23.515, cuando la Ley 23.515 introduce el divorcio, permite el divorcio y la posibilidad de volver a casarnos, establece todo un esquema, que también lo van a ver aunque está alargado, un sistema complejo de la posibilidad de divorciar, donde contempla un divorcio culposo y un divorcio por causales objetivas o que se llamaba inocente. Este divorcio culposo tiene su reconocimiento en la violación de los deberes matrimoniales. Entonces el Código Civil establecía una serie de deberes que eran deberes jurídicos, o sea, había una consecuencia o una sanción por la violación de esos deberes. Cuando se modifica el Código Civil, desaparece ese divorcio culposo, o sea, ya el divorcio no tiene expresión de culpa, eso condiciona también los deberes matrimoniales, porque si ya no tengo ninguna sanción, esos deberes dejan de ser deberes jurídicos para ser deberes morales, ¿no? Y esto tiene como un planteo en la doctrina. ¿Para qué ponen en el código de deberes morales? Si no tienen sanción jurídica, no tienen trascendencia jurídica. Pero bueno, en realidad el proyecto de la reforma no los tenía a los deberes morales entre los deberes del matrimonio. Simplemente hablaba de la asistencia recíproca, pero no tenía el resto de los deberes matrimoniales. Porque como les digo, no tenían trascendencia jurídica, pero como saben, la fuerte impronta esta religiosa que digo que tenemos y la cuestión moral que atraviesa a muchos de nuestros sectores públicos, hizo que igual se consagraran en el 431 los deberes matrimoniales. El Código Civil tenía 3 artículos, ¿no? El 198, 199 y el 12. Y hablaba de 3 deberes: deber de fidelidad, asistencia, alimentos. El 199 hablaba del deber de convivencia.
Y para cada cuestión preveía una sanción. Si vos no cumplías con el deber de fidelidad, incurrías en injurias graves o en adulterio. Si no cumplías con la cohabitación, no solamente podían intimarte a cumplir con la cohabitación, sino que se entendía como abandono voluntario y malicioso. Y si no cumplías con la asistencia, también esto tenía consecuencias en la causal de injurias graves. Y tener un divorcio culposo no era solamente que vuelvas a salir con el título en la frente, ay, si nos divorciamos por culpa de él y yo soy inocente, es que te daba la posibilidad de percibir alimentos. Ahí estaba la importancia de llegar a ese divorcio culposo o de invocar y probar las causales en procesos que eran realmente desgarradores, ¿no? Entonces, este proyecto, que fue el 431 y que en principio no los contemplaba estos deberes, que antes todos eran jurídicos porque tenían una sanción y que ahora son morales, llegó a que quedara el artículo 431, no sé, medio raris en el código, ¿no? El 431 dice: los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común. Ya vimos que el proyecto de vida en común era el proyecto autorreferencial, cada uno como quiere, como puede y como se lo propone. Pero dice a continuación: basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Si bien habla de cooperación, convivencia y deber moral de fidelidad, la ley entiende que estos tres son deberes morales, porque no hay ninguna acción para obligar a cumplirlo, ni tiene ninguna sanción el incumplimiento, ¿no? Creo que el mayor eje del conflicto estuvo en la fidelidad, que la fidelidad siempre fue como una cuestión muy unida al matrimonio, ¿no? En la idiosincrasia nacional. Por eso siempre fue muy regulada y muy condenada. De hecho, cuando sale el matrimonio sin culpa, el gran problema era ¿cómo sin culpa? Y los daños que me genera a mí, la infidelidad y que se fue con otra, con otro, fue como uno de los puntos de mayor discusión hasta en las jornadas que teníamos acá y que hablábamos de temas, me acuerdo, eran un verdadero debate. Esta fidelidad, piensen que antes la fidelidad no solamente incluía no estar con otro, sino que incluía el débito conyugal, o sea, mantener relaciones sexuales. Son cosas que hoy son impensables, pero son impensables en un modelo familiar donde las relaciones sexuales no consentidas son inadmisibles, donde hoy una esposa puede denunciar un abuso sexual por ser obligada a mantener relaciones. La cabeza hoy es otra. En ese esquema, esa fidelidad no tiene razón de ser, no deja de ser un deber moral. Un deber moral y relacionado con mi estructura familiar. Volvemos a lo mismo. O sea, si para mí la fidelidad no es un valor, o tengo otra interpretación de la fidelidad, yo digo, bueno, para mí lo que importa es el amor, pero después si somos swingers, si cada uno tiene su pareja afuera, disfruta de otras formas de relación sexual, eso no le importa a nadie más que a los dos que estamos adentro de ese matrimonio. Y también porque básicamente forma parte del artículo 19, o sea, fue una norma que siempre estuvo en contra de nuestra propia Constitución Nacional, más allá de que existe toda esta evolución en la concepción del orden público que hoy pone mucho más énfasis en la autonomía de la voluntad que en la regulación de esas relaciones personales. En cuanto a la convivencia pasa lo mismo. Antes existía un deber de convivir, de vivir en la misma casa. Antes se llamaba cohabitación, de hecho, y vos tenías la posibilidad de intimarlo al que se había ido a que vuelva. Hoy impensable. Hoy también era un matrimonio pensado tal vez para gente joven que se casaba. O sea, hoy, no sé, si yo me caso, tengo hijos chicos, no tengo ganas de que mis hijos vivan con mi pareja, capaz que nos llevamos re bien, no sé, viajamos, a veces dormimos en su casa, a veces en la mía, pero no cohabitamos y no es un requisito que haga a sostener el matrimonio, no es una cuestión esencial del matrimonio. Precisamente más que nada en
No tiene nada ahí. Eso en cuanto a la convivencia. Y el último punto, que es el de los alimentos, que acá sí nos paramos un poquito más, porque este es el único deber jurídico. El único deber jurídico que se sostiene en el Código Civil y Comercial, porque como deber jurídico admite, por supuesto, su exigibilidad y porque está estructurado o basado en el orden público, en los principios de solidaridad y responsabilidad familiar, es precisamente este alimento que comparte todas las características de la obligación alimentaria entre los parientes. Y cuya base técnicamente es toda legal, o sea, está regulado quiénes son los legitimados, en qué situaciones, cuando cesa. Toda la regulación de los alimentos es de carácter legal y por lo tanto es una norma de orden público. Esto implica que los alimentos son irrenunciables, son intransigibles, son inembargables, ¿no? Y el artículo 432 los regula para distintas instancias y hace una diferencia acá. Regula los alimentos durante la vida en común, o sea, mientras estamos juntos desarrollando nuestro proyecto matrimonial, durante la separación de hecho y también en el divorcio. Y en los tres casos contempla distintas situaciones. Si bien es bastante difícil que los alimentos se demanden durante la vida en común, ¿no? Porque se confunde con esto que es el sostenimiento diario del hogar, con lo que van a ver con Ana, que son la colaboración en las cargas familiares, pero durante la vida en común también es una obligación. Es una obligación de carácter recíproco, los dos se deben alimentos. No hay acá un criterio que favorezca a la mujer como hubo en algún momento. Cada uno se lo debe al otro. Y tiene carácter permanente, no es un alimento que se fija porque este mes estoy enferma, o sea, se inician como una acción, tienen una tendencia a sostenerse, más allá de que existan causas CSS o pueda haber causales de modificación. Durante la separación de hecho, la causa de esta obligación alimentaria sigue siendo el matrimonio, porque aunque estén separados, el matrimonio está vigente. También se aplican las reglas de los alimentos entre parientes y el 433 contempla toda una serie de reglas, de enunciaciones, de parámetros objetivos para la fijación de estos alimentos. El 433 dice: pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en común y la separación de hecho, o sea, para los dos supuestos, para cuantificar los alimentos que va a tener en cuenta el juez. Dice, entre otras, las siguientes pautas. O sea, esto tiene carácter enunciativo porque en este código hay como una mirada o como una revalorización de la función del juez para la resolución del caso en concreto, para tener en cuenta cuáles son las pautas que se presentan en determinados casos, si es necesario buscar otras, pero para poder hacer un análisis caso a caso. ¿Y cuáles son las pautas que guían, que citan? El trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza, educación de los hijos y sus edades, la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos. No es lo mismo que si yo me separo, tengo 70 años y ya nunca estudié nada y siempre me dediqué al hogar, es difícil pensar que con falta de capacitación voy a lograr una inserción laboral. La colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesión del otro. Esto que era muy común y no quiero ser sexista, pero se daba más en el caso de las mujeres. O sea, esta persona tenía un kiosco, una empresa, un negocio y la mujer atiende ahí, colabora ahí. Pero cuando se separa, perdió el marido y perdió el kiosco. O sea, es la necesidad de solventar esas necesidades inmediatas
y sostener su derecho a una vida digna en esa situación de separación. La atribución judicial fáctica de la vivienda familiar, ¿quién se queda ocupando la vivienda? ¿Quién sostiene ahí, especialmente cuando existe hijos? El carácter ganancial propio de un tercero del inmueble donde está esa vivienda, y en caso de ser arrendada, ¿quién es el que paga el alquiler? ¿Por qué? Porque la vivienda integra el rubro alimentos. Si los cónyuges conviven, si los cónyuges están separados de hecho, ¿cuál fue el tiempo que duró el matrimonio? No es lo mismo que yo estuve casada 3 meses a que estuve casada 25 años, porque el compromiso y la solidaridad familiar que hay en un caso y en otro es distinto. La situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación. O sea, y acá volvemos al valor que tiene el dinero y la posibilidad que te da esa capacitación profesional, personal, de seguir adelante con un proyecto de vida autónomo que te permita sostenerte. O sea, si yo me separo hoy, aunque soy una persona con discapacidad, soy abogada, tengo un buen empleo y puedo lograr mi sostenimiento, mi sostén diario, ¿no? Ahora, si yo me separo en la misma situación, soy una persona con discapacidad, nunca estudié nada, no tengo habilidades o posibilidades de ejercer oficio, porque por mi discapacidad no puedo, no sé, tener un kiosco, estar parada 6 horas por día, mi situación va a ser diferente. Y también contempla cuáles son las causales de cese de este alimento. Y te dice que cesa si el cónyuge inicia una unión convivencial, si cesa la causa que la motivó, porque por ejemplo si yo me separé, no tenía trabajo, pero bueno, de golpe conseguí trabajo y tengo la posibilidad de mi sostén diario, cesa si cesa esa causa que motivó que me fijen los alimentos. O si mis hijos, que se fijaron, teniendo en cuenta que mis hijos vivían conmigo y que ocupábamos la vivienda alquilada, y de golpe, no sé, me dan una casa en IPB y mis hijos se van a vivir con mi cónyuge, cesan las causas que motivaron en ese momento el alimento. Pero también, si el cónyuge separado inicia una unión convivencial, no hablamos de casamiento, porque todavía estaría en ligamen conmigo, pero podría iniciar una unión convivencial y yo ya no le presto más alimento. O cuando incurre en alguna de las causales de indignidad. El código prevé determinadas causales para perder el derecho a la sucesión, que tienen que ver con la indignidad, no sé, haber cometido actos de agresión, sí, básicamente están en el 24, 76, que son actos que hacen desaparecer la solidaridad familiar, que era la base de la vida. Y después también se contemplan los alimentos posteriores al divorcio, que contempla básicamente 2 casos fundamentalmente. Porque piensen que acá va disminuyendo, cada vez va disminuyendo más la solidaridad familiar. Y estos 2 casos son la enfermedad previa y preexistente. Tiene que tratarse de una enfermedad grave, al cónyuge le impida autoabastecerse, y que esa enfermedad haya sido anterior al divorcio. Puede haber aparecido durante la separación de hecho, o durante el matrimonio, o durante la convivencia, pero ser anterior. ¿Y qué implicaría una enfermedad grave que implique sustentarse? No sé, tienen enfermedades graves, ceguera, no sé, estas enfermedades degenerativas, que literalmente le impiden a la persona sustentarse. Y acá fíjense qué amplitud que tiene el código en lo que contempla la grave situación de esta enfermedad de estas personas, que te dice que si el alimentante fallece, esta obligación se transmite a los herederos. O sea, ni siquiera habla de una carga de la sucesión. O sea, no es una carga de la sucesión, se transmite a los herederos. En este caso, los herederos van a tener que continuar pagando la prestación alimentaria de esta persona. Y el segundo caso que contempla se trata de los alimentos de toda necesidad, para la persona que no tiene ni recursos ni posibilidad de procurarlos,
Y aquí sí establece un límite, que es que no pueden durar más años que el matrimonio. Si el matrimonio duró 3 años, no puede durar más de 3 años. No quiere decir que tiene que durar 3 años, sino que no puede durar más de 3 años. Y en este caso no son compatibles con la compensación económica, aunque hubo algunas excepciones, ya lo verán como de compensación en algunos casos. Pero básicamente, como estos alimentos tienden a procurar que la persona reanude su proyecto de vida con posterioridad al divorcio y cobre autonomía, no serían compatibles en principio con la compensación económica. Bueno, hasta acá llegamos, no sé si tienen alguna pregunta, podemos ver rápido. Es como tanto matrimonio como afectos están muy en el código. El código tiene un detalle muy preciso de todos los puntos, incluidos, por ejemplo, lo que tiene que tener el acta de matrimonio, cuáles son los requisitos, y son cosas como muy fáciles, o sea, lugar y fecha, lectura de tal artículo, así que es como una bolita fácil para que se entren ahí en el código y no pierdan tanto tiempo. Dedíquenle tiempo a régimen patrimonial, traten de leer antes de venir, y ahí porque más o menos hay alguna lecturita, pero péguenle una leída patrimonial antes de venir para que tengan más claro. No sé, yo hasta el día de hoy cuando vengo y escucho la clase de Ana, digo que no, así que es un tema complejo. ¿No?